Como siempre vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana. Se acerca septiembre, mes en el que el Ejecutivo tiene que presentar el presupuesto general de la Nación para el año 2017. El presidente de la República ha dicho que el presupuesto no va a sufrir variaciones en comparación con el presupuesto de 2016. El gobierno apunta a tomar acciones en materia de austeridad y tratar de ahorrar ante la complicada situación fiscal que vive el país. Uno de los temas que ya está generando preocupación entre trabajadores del área de salud es el del escalafón que el gobierno paga cada año. El ministro de Hacienda ha expresado que la situación es insostenible y que es necesario tomar acciones para reformarlo. El secretario técnico de la presidencia ha dicho que esa prestación fue aprobada sin estudios técnicos. En 2017 el gobierno tendría que erogar un estimado de 30 millones de dólares para solventar ese incentivo, situación difícil porque las arcas del Estado pasan por un momento difícil. El gobierno sigue pendiente de una petición de fondos que ha hecho a la Asamblea Legislativa, 1.200 millones de dólares en bonos solicitados en febrero y que no han sido aprobados por los diputados. Sigue pendiente también el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Tanto el gobierno como los partidos políticos lo consideran urgente, pero poco se ha hablado del mismo en los últimos días. Otro tema que está en la mira es el de los subsidios al transporte, al gas propano y a la energía eléctrica. Organismos internacionales afirman que es necesario trabajar en su focalización, pues esto ahorraría varios millones al Estado. En el caso de la energía se afirma que hay personas que lo reciben y no lo necesitan. Y en el caso del subsidio al transporte, se dice que los precios de los derivados del petróleo se han estabilizado y que el subsidio se ha mantenido. En el caso del gas propano, el gobierno ha sufrido atrasos debido a que julio es un mes fuerte en materia de finanzas porque hay que pagar a acreedores internacionales y proveedores. El ministro de Hacienda dijo que julio fue un mes malo para la caja fiscal. El gobierno ha tenido problemas para solventar necesidades como pago de alquileres, compra de equipos para escuelas, compra de medicinas y pago de pensiones. Vamos a cerrar la semana hablando de la situación fiscal y de la perspectiva del partido oficial sobre temas de coyuntura. Todo esto en la entrevista de hoy en Hechos AM. Le damos la bienvenida a Canal 12 a la diputada Norma Guevara, quien también es jefe de fracción del partido FMLN en ese órgano de Estado. Diputada, un gusto saludarla, bienvenida una vez más a Canal 12. Muchas gracias, Manuel, y un saludo a todos los televidentes, un saludo a los jóvenes que este día tendrán una actividad muy grandiosa en la Feria Internacional. Juventud, ¿no? Juventud. Así es. Bueno, todos estamos pendientes y estamos en sintonía de los temas que están aconteciendo a nivel nacional. Diputada, tuvieron sesión plenaria el día de ayer, se dio la votación para crear la subcomisión de antejuicio en el caso del general Atilio Benítez, pero el partido FMLN no acompañó esta decisión. Tal vez si nos explica por qué tomaron esta decisión de no acompañar en este proceso. Manuel, en el pasado nosotros fuimos partidarios de que cualquier ciudadano puede pedir a la Asamblea quitar el fuero a un funcionario que lo tenga para ser juzgado. Pero vinieron procesos en los cuales se limitó a que cualquier proceso debe provenir primero de la Fiscalía. Y esa fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional y se establecieron entonces los requerimientos con base a la ley penal, ley procesal penal, a juicio de nuestros diputados, de nuestros asesores, y compartimos en la jefatura, habían al menos 3 requisitos formales del requerimiento fiscal que no estaban, no existían, y entonces quería decir que el requerimiento no reunía las formalidades que la ley manda, y en consecuencia no debería de procederse. Esta opinión privó hasta un determinado momento. Luego vinieron presiones externas, lo cual es lógico en este mundo, ¿eh? No es para nosotros, no es propio, pero así funcionan. Y esas presiones llevaron a cambiar la postura de quienes compartían con nosotros esta opinión. Y Arena y Gana tomaron la decisión de pedir al Pleno que cree la comisión, que se llenan los requisitos, que son suficientes aunque no estén completos. Todos aceptaron que no están completos, pero que así lo creaban. Este es un modo de proceder que es peligroso, porque de lo que fuera del procedimiento se conoce es que todos
estamos convencidos, no solo quienes nos negamos a votar porque existiera la comisión, de que hay una manipulación en el caso. O sea, un testigo criteriado acusa, no hay prueba, pero ese es el fondo que tenía que verse de otro, en otro eso momento. le tenemos que sumar pues entonces, la situación de salud del general. Bueno, eso vino después como una situación, digamos, que quizás expresa humanamente el impacto de este tipo de decisiones en personas que tienen muy alta estima de su propio honor y que se ve de repente instrumentalizado, manchar su honor para llegar a otros fines. Que eso es lo que ha quedado claro en este caso. Nosotros, sin embargo, como tenemos esa convicción de que hay un manejo incorrecto del caso, decidimos que aunque no votamos porque se creara la comisión, sí participaremos, ¿verdad? Nuestros dos diputados, la diputada Jacqueline Rivera y el diputado Roger Blandino Nerio, serán parte de esa comisión, y esperamos pues que se respete el debido proceso, porque ya sentimos de quienes votaron a favor un prejuzgamiento, o sea, ya establecer con claridad de que si se admitió este paso, no hay duda de que el otro será quitarle el fuero. Nosotros vamos a dar la batalla porque se cumpla sin ese prejuicio o quede en evidencia la instrumentalización de este tipo de recursos. Vamos a ver con esperanza. Nosotros somos así, luchamos en buenas o en situaciones adversas con el mismo espíritu de responder a valores, a principios, y nosotros vemos que en esto hay un intento velado de enlodar la imagen de una institución que ha cumplido su transformación derivada de los acuerdos de paz y que le da un servicio muy importante a la sociedad salvadoreña. Así es que nosotros estaremos pendientes y defendiendo este punto de vista. Diputada, bueno, usted es parte también de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Ya teníamos una situación, digamos, un tanto difícil a nivel fiscal como país y las alertas siguen encendidas. ¿Cuál es la lectura que hace usted en este momento de la situación que tiene El Salvador a nivel fiscal? Ya había una petición de fondos de parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, la petición de aprobación de los 1.200 millones de dólares en bonos. También había el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es la lectura que hace usted como parte también de la Comisión de Hacienda, por donde pasan todos los dineros que se van a inyectar al Ejecutivo? Bueno, pasan las decisiones, los dineros pasan por otro lado. Las decisiones sobre dinero público. Mire, la realidad del país es que todos estamos conscientes de que un efecto de decisiones judiciales de la Sala de lo Constitucional han provocado en la Caja del Estado, unido a una falencia que es estructural de nuestra finanzas y nuestra economía, han creado un déficit, lo que los economistas llaman déficit de caja, de liquidez, más allá de que se tengan otros indicadores de manera sana. Es obvio que el Tesoro Público necesita reponer lo que ha perdido por efecto de sentencias, ¿verdad? Una suma para el último año es una afectación de 1.088.200.000 dólares. Como efecto de las sentencias, de las anulaciones que ha hecho la Sala de lo Constitucional de derechos ya establecidos con base a ley por la Asamblea Legislativa. Entonces, por ejemplo, me voy a detener en esto para que la gente comprenda, el impuesto sobre la renta, el 1% de la renta obtenida por empresas que declaran pérdidas por 2 años consecutivos y siguen operando con normalidad, esto deja un faltante de 33.7 millones. El impuesto de las llamadas telefónicas deja no menos de 26 millones, 27 millones. El FONAT, que fue eliminada su contribución, 32.4 millones. Y así puedo seguir enumerando
más los 900 millones que el gobierno ya contaba con ellos, al punto de que fue el día en que tenían que ser colocados los primeros 100, que la sala puso una medida cautelar. Este vacío pone en aprieto lo que de todas maneras siempre tiene algún nivel de déficit. Aquí en todos los países del mundo, yo no conozco, quizás China será la que tenga esa solvencia, de ahí ninguno de nosotros, pero no es algo que sea, digamos, extraño, en otras partes del mundo. Pero estos problemas siempre se resuelven con apoyos legislativos. Puedo mostrarle cuánto recibió Arena con votos nuestros o sin nosotros, en algunos casos, de apoyos presupuestarios para cubrir los déficits en los años anteriores. Entonces, esto siempre se resuelve convirtiendo deudas de corto plazo en deudas de mediano a largo plazo, y porque el otro origen es que nuestra tributación, aunque ha pasado del 2009, que era 12.2 la presión tributaria, a 15.8, no es suficiente para el tipo de deuda social que tiene el país, o sea, para la política que requiere apoyo a los más necesitados y a algunos sectores que puedan dinamizar la economía. Entonces nosotros, este déficit está y las salidas están claras, o sea, el problema existe y por supuesto que mientras más se tarda en resolverse, más grande se hace y puede por eso llegar a tener un efecto que no tenga retorno y dañe a todos, porque el manejo de las finanzas públicas no solo es para el sector público, el manejo es coherente con la marcha del país y de la economía, de la vida de la gente. Entonces, si tarda la solución que todos tenemos ubicado, que a falta para reponer lo que la sala ha venido, como diríamos, cutarreando, quitando, mochando a las finanzas públicas, se necesita de la aprobación de los 1.200 millones que pidió el presidente hace varios meses. Lo sabe Arena, lo saben los grandes empresarios, medianos, lo saben los economistas, lo sabemos todo. Pero aquí estamos como país en la solución de este problema, atados por las indefiniciones de Arena, que en unos momentos dice que sí, que va a ayudar, y pone unas condiciones. Nosotros estábamos abiertos y hemos trabajado sobre la ley de responsabilidad fiscal una tercera vez, con ellos siempre, y sin embargo, cuando se está en este punto a término para llevar a la Asamblea la decisión, a veces aparecen otras nuevas condiciones, o la última es la situación de indefinición de Arena de su dirección. Pero o sea, ¿a qué atribuirían ustedes, diputada, esta indefinición, digamos, como usted le llama, la de Arena? Uno puede intuir dos hipótesis, o las dos existen. Algunos creen que llevando al impago al gobierno va a ser más fuerte su tesis o su lema hacia afuera, de que el gobierno no ha tenido manejo correcto de la finanza, lo cual históricamente lo podemos demostrar, no es nuevo, el déficit de caja y cuánto hay de mejora también lo podemos demostrar, y que con eso ganan políticamente, porque tienen armas para atacar al gobierno. Esa es una. Otra hipótesis es que ante las diferencias internas del Partido Arena no hay posibilidad, nadie quiere ayudar a resolver el problema hasta que exista una nueva dirección y a ver si esa nueva dirección respalda lo que la mayoría ya sabe que debe hacer el país y que tiene que hacerse con el respaldo del Partido Arena, porque no están fuera de este país, son parte de este país y tienen responsabilidad ante la sociedad.
De hecho, el día 28, es decir, el domingo, el Partido Arena va a elegir al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, a la persona que va a relevar a Jorge Velado. ¿Consideran ustedes que puede haber ahí una puerta, una posibilidad de que estas negociaciones o estos acercamientos para lograr un acuerdo que permita al país solventar la necesidad de fondos pueda llegar con ese relevo en el Consejo Ejecutivo del Partido Arena? Bueno, es obligado que se llegue. O sea, Arena ha venido en los últimos meses postergando decisiones que tienen que ver con 56 votos, porque es evidente que como diputados no llegan a un acuerdo, y al no llegar a un acuerdo, pues yo creo que dentro de su batalla interna, quien más duro es con el frente y más duro es con el gobierno, ha de acumular méritos entre sus votantes internos. Ojalá, nosotros esperamos, tenemos una esperanza de que una vez esté definida la conducción institucional de Arena, tengamos más claridad con quién poder buscar un acuerdo. Diputada, yo quiero que hablemos de algunos puntos que ya pues han comenzado a generar reacciones y que tienen que ver con por ejemplo, la elaboración del presupuesto para el próximo año, la situación del escalafón del área de salud. Por ejemplo, ya vimos que ya algunos empleados se manifestaron pidiendo que se cumpla con ese beneficio o con ese incentivo que se les da cada año. ¿Cómo ven ustedes la situación partiendo de que el ministro de Hacienda ha dicho que ese es uno de los escalafones que implica una mayor erogación de fondos de parte del Estado y que en este momento la situación fiscal, que ya todos sabemos que es difícil, pues no permite cumplir con ese beneficio que se le da a esta gente todos los años? Pues mire, no es solo este escalafón, hay otros escalafones, pero este es el que tiene una estructura sin límite y que le ha representado al país más costo en remuneraciones proporcionalmente hablando, sí, en el último tiempo. El presidente ha dado al ministro una indicación, y es que ante la situación existente, repito, como efecto de que los ingresos del Estado se ven disminuidos por sentencias asumidas por la Sala de lo Constitucional, y a eso hay que agregarle que algunos empresarios se niegan a pagar, y a eso hay que agregarle que hay más o menos 123 millones listos para cobro judicial, pero la Fiscalía no los ha cobrado, 123 millones. Entonces, es esas situaciones en las que todos tenemos que actuar, no es solo un organismo. El presidente ha dicho que los techos presupuestarios son los mismos del año pasado para cada ministerio. El ministro de Hacienda cumple esa instrucción. Y bueno, el presidente lo anunció allá en Usulután en una jornada, o sea que es de conocimiento público que habló, orientó esto. Y entonces un presupuesto, un escalafón, lo que supone es cada año un incremento al presupuesto anterior. Como el Ministerio de Salud no tiene autorizado un incremento, es obvio que el incremento natural de cada año es la aplicación del escalafón. Y eso es de conocimiento y es correcto que sea conocido por los trabajadores. Lo que tiene es que ser valorado en conjunto con los trabajadores, tener la claridad de la razón que puede llevar en este año 2017 que sigue a la no aplicación, como la hubo muchísimos años antes en materia de la aplicación de este escalafón. Es que de hecho ha sido muy irregular el pago de ese escalafón. Ha sido regular solamente en estos 7 años de gobierno del FMLN. Atrás siempre tuvo 2, 3 años donde no se aplicaba, o en un año donde se aplicaba la mitad. Si las disposiciones, si la disponibilidad financiera del país cambiaran, entonces yo creo que es obligado reconocer el trabajo. Pero al margen de eso, personalmente, habiendo visto la estructura del escalafón y teniendo la comparación de otros, yo creo que es una ley que amerita ser reformada, y ojalá esa reforma pueda producirse
con la participación del sector salud, de sus trabajadores administrativos, paramédicos, enfermeras y médicos, de modo que tenga una estructura progresiva con techo, o sea, que sea sostenible, porque las cosas buenas, que son buenas pero no son sostenibles, entonces en algún momento pueden fallar, como en este momento que casi se impone una no aplicación por las disposiciones ya tomadas de mantener el mismo techo presupuestario. Nosotros comprendemos que todo trabajador tiene derecho legítimo a aspirar a su mejora, y más aquellos que tienen remuneraciones más bajas. Eso, sin embargo, hay que reconocer también que es a partir de la administración Funes que los salarios en el sector público pues cambió su estructura, especialmente la parte más baja, pasó $300 como mínimo, y luego se han aplicado el escalafón de salud, de educación, de seguridad, que han representado un importante parte del crecimiento de gasto en remuneraciones. Nosotros esperamos poder hablar con franqueza el origen y la situación fiscal para los trabajadores, porque lo más importante es que se conserve el trabajo y no tener que vernos forzados el país, no hablo ni siquiera este gobierno y futuro gobierno, a recortes que afectan más, a otro tipo de recortes. De modo que suspender la aplicación escalafonaria, que es lo que la ministra ha manifestado, y se desprende de las decisiones de superiores, yo creo de que debe de ser discutido. Las razones están en las afectaciones de los ingresos públicos por sentencias y por conductas evasivas o no cobros de deudas líquidas y firmes que la Fiscalía debe hacer, y que yo creo que es importante, puesto que también la Fiscalía amerita, requiere y ha venido teniendo refuerzos presupuestarios, pues es importante que haga la labor de cobranza que ya la ley le establece. ¿Qué le diría usted, diputada, a los empleados del sector salud? Ayer ya vimos algunas manifestaciones en algunos centros de salud y salían a exigir precisamente eso, que se les cumpla con el pago del escalafón. Pues yo les invito a que se busque reunirse con las autoridades para conocer la situación. Y si conocemos la situación, saber esperar, porque yo no hablo de quitar privilegios que ya tiene derecho a los trabajadores, sino de comprender que hay momentos en los cuales estas condiciones no es posible cumplirlas por falta de fondos. Ahora bien, estamos hablando de que, por ejemplo, cada empleado de salud recibe un estimado de un 8% de... Mira, te voy a explicar rápidamente. La ley de escalafón de salud dice que por antigüedad de 5 años en adelante, automáticamente aumenta anualmente 3%. Y de acuerdo a la evaluación que hacen los jefes, el desempeño, sí. De acuerdo al desempeño, puede ser, además de los 3, otros 3, otros 4 u otros 5. Lo que puede hacer que si la evaluación de un trabajador es excelente, es 8% anual de incremento. Esto lleva a que conozco que hay casos de algunos profesionales que están ganando ya $6,000. Entonces, porque tampoco no es de que los que ganan menos un porcentaje más y a los que ganan más un porcentaje menor, que tenía una estructura progresiva que no tiene ese escalafón, no fue hecho así con el sentido progresivo. Entonces, si un médico ya gana 4,000 o 3,000, pues su proporción de 8% es mayor a aquel que está ganando como enfermera de entrada 400. Entonces, creo que vale la pena que este momento también sirva para hacer en conjunto los trabajadores y las autoridades una revisión de su ley de escalafón.
De hecho, bueno, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, al preguntarle sobre el tema de los escalafones, él planteaba la misma situación por la que está pasando el gobierno y decía que son momentos difíciles, y él también decía que es un buen momento para iniciar un proceso de discusión de reforma de ese escalafón de salud, porque él hablaba de que no se había, por ejemplo, tomado en cuenta aspectos técnicos en el momento que fue aprobado este escalafón para el sector salud. 1996, sí. Pero no fue aplicado, y luego como empezó con unos salarios que posiblemente el sector tenía muy indignos, pero ha venido creciendo, entonces hoy cada vez las proporciones son mayores, ¿verdad? De manera que entiendo que para el próximo año serían 28 millones, casi 30 millones solo en el sector salud. Y como repito, el presidente ha orientado que el presupuesto se maneje con los mismos techos del año pasado, pues es obvio que el ministerio no tendría para disponer de ese incremento. Y no puede gastarlo, no puede dejar de comprar medicinas, vacunas, insumos para pagar un escalafón, ¿verdad? No, porque la misión del ministerio es brindarle salud a la población que más lo necesita, la que no tiene seguro social, la que no tiene tampoco posibilidad de costear sus servicios médicos que requieren. Entonces nosotros esperamos que el sector salud se reúna, que reflexione junto con las autoridades sobre el momento, el origen, las circunstancias que llevan a esta decisión. Ahora bien, diputada, cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto para 2017, también podemos mencionar las instituciones que ya están pidiendo pues, refuerzos presupuestarios, que están pidiendo más fondos para poder continuar operando. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, le está solicitando pues 80 millones, aunque decía, por ejemplo, el fiscal que aunque no le den los 80 millones, pero que sí la Fiscalía necesita un incremento de fondos. Le pido, por favor, que dejemos planteada la pregunta, luego de la pausa, pues conversamos sobre el tema de la Fiscalía. Ya volvemos. Perfecto. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con la diputada Norma Guevara, la jefe de fracción del partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Ya dejamos planteada una pregunta sobre la situación de la Fiscalía General de la República. El fiscal ha expresado en diversas ocasiones que necesita más dinero para que esa institución opere de forma normal. Diputada, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, las peticiones que está haciendo el fiscal a través de diversos ámbitos, donde él dice la Fiscalía está pasando por un mal momento y necesita pues más dinero para poder reformar, por ejemplo, o para poder renovar su flota de vehículos y para poder contratar más fiscales? Bueno, yo quisiera primero partir de algo, Manuel. Fíjate que el presupuesto de la Fiscalía en el 2007 era de 29.103.000. Hoy es de 48.955.000. Tiene además aprobado un fondo para construir su edificio de 44 millones. Y tiene refuerzo presupuestario de los fondos de seguridad para la contratación de 100 fiscales, y tiene un refuerzo del presupuesto extraordinario de seguridad de 7.5 millones. Una parte para nivelar su personal, nivelaciones salarial, otra para flota vehicular y otra para sistemas informáticos. Y yo creo que vale la pena que la Fiscalía acelere la construcción de su edificio, porque fíjate que en alquileres, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de estos años, pagaba en el 2007 2.934.000. Y en el 2015 está pagando 9.022.000 en alquileres, ¿verdad? Y en el 2014 pagaba 5.729.000. En el 13, 4.428.000. O sea, un crecimiento casi doble, por lo menos entre 2011 y 2015, casi el doble de alquileres.
Entonces, yo creo de que esta estructura, tanto el monto global como su desglose interno, hay que ayudarle a la Fiscalía. Y una manera de ayudarle, por eso lo comprendimos en la legislatura anterior, cuando aprobamos el que pueda construir su propio edificio. Y ojalá, igual que lo quisiéramos, y hay un préstamo pendiente para la policía, justamente para lo mismo, que no ha tenido los votos de Arena para su aprobación, de 100 millones, de lo cual es para edificar sus instalaciones y salir de este tipo de gasto, que no es un gasto en remuneración ni en investigación, sino en simplemente pago de alquiler. O sea, el Estado debe tender a fortalecer su patrimonio, y una manera es que sus instalaciones, en vez de ser alquiladas, sean propias, en vez de estar en mal estado, sean condiciones dignas de los funcionarios que están obligados a prestar un servicio. Nosotros estamos comprendiendo esto y por eso hemos propuesto, y quiero decir que es una idea que hemos venido manejando no ahora, sino que desde hace mucho tiempo, analizando que cuando la reforma constitucional derivada de los acuerdos de paz, procurando ayudar a la independencia judicial, a una mayor justicia para el pueblo, se estableció que el 6% de los ingresos tributarios fueran para el sector justicia, se dejó de lado que la justicia tiene dos partes. Una es el impulso de la justicia, en este caso penal, como es el de la Fiscalía, y otro es el de los jueces. Entonces nosotros vemos lógico, y lo hemos manejado esto en distintos momentos, pero ya llegó la hora, por eso como grupo parlamentario presentamos justamente esta semana, el lunes, una iniciativa de reforma constitucional a la que estamos abiertos en la comisión a que se estructure de otra manera. Hemos recibido opiniones. Nos dice, si de manera expresa se dijera que el 1% es para la Fiscalía, nosotros aprobamos. De acuerdo. Porque el presupuesto del órgano judicial ha venido creciendo conforme ha crecido el presupuesto. O sea, es un crecimiento obligado. Y no digo que no hay nuevas leyes que dan mandatos tanto a los jueces como al órgano judicial, como a la Fiscalía manejarla. Entonces creemos que el presupuesto de la Fiscalía debe ser parte de ese 6% que está en la Constitución, y hemos hecho esa reforma. Pero mientras tanto, porque una reforma constitucional, a lo sumo, si la aprobáramos en esta legislatura, tendría que ser ratificada en el 2018, cuando menos. O sea que mientras llegamos a ese tiempo, hay que ayudar a la Fiscalía, ¿verdad? Mira, será obligado, aún con los techos que el presupuesto que el ministro de Hacienda le ha establecido a cada unidad, hay gastos que no tienen vuelto, no hay regreso atrás. Por ejemplo, la nivelación salarial y el crecimiento de personal es una obligación que el ministro tiene que buscar de dónde hacer crecer ese presupuesto. Y nosotros sabemos, hemos reforzado del Fondo General en este año el presupuesto de la Fiscalía, hemos reforzado del Fondo de la Contribución Especial, y hemos reforzado con el presupuesto que viene de bonos, el presupuesto extraordinario. Esos refuerzos en la parte que no es inversión física como la de los carros o de sistemas informáticos, sino que es remuneraciones, a fuerza tienen que ir en el presupuesto. Pero ustedes como fracción, diputada, estarían, digamos, escuchando lo que ha dicho el fiscal, porque él decía que se necesita un presupuesto de 80 millones de dólares. Es que mire, no es así, yo creo que pidieron inicialmente 115 millones, no 80. Entonces, pero hablo de que tendríamos que tener ingresos triplicados nosotros, y estamos hablando, partimos de cuál es la situación. Pedir uno puede pedir, pero si hay, va a encontrar, ¿verdad? Lo que sí la Fiscalía ha tenido y va a seguir teniendo respaldo. En este año que pasó, nosotros reforzamos en la Asamblea con 4 millones, que se los quitamos
del exceso de la Corte Suprema, se los pasamos a la Fiscalía. O sea, eso expresa la voluntad con la cual hemos trabajado el presupuesto. Pero te voy diciendo que antes era de 44 millones en el 14 y lo pasamos a 48 por ese refuerzo que le hicimos. En esta ocasión se ha dado el refuerzo con más personal, para la planta de vehículos, y yo creo que allí sí tienen que comprar esos vehículos, si hay que cambiar ley, si hay que facilitarle que los compre rápido. Nosotros estamos abiertos a contribuir, pero los presupuestos tienen una racionalidad. Cuando de aquí analizamos remuneraciones de alquileres, bienes de uso y consumo, cuando analizamos consultorías, solo la Fiscalía tiene aquí en el último año 2.727.000 en consultoría. O sea, hay que, cuando tú pides así en globo, sin analizar ni la disponibilidad, ni la estructura de en qué vas a gastar, pues yo creo que esa no es una forma adecuada en el manejo de la hacienda pública, del presupuesto, de los fondos públicos. Diputada, y reitero mi llamado a que parte del esfuerzo de esa Fiscalía se dedique al cobro de las deudas al Estado, que ya acumulan una cantidad superior a los 120 millones de dólares. Diputada, ya que estamos hablando de la Fiscalía General de la República, me gustaría que me diera usted su opinión respecto a los últimos procesos en los que está trabajando esa institución. Ya vimos, por ejemplo, de que el exfiscal Luis Martínez está detenido, acusado de una serie de delitos, y hay una serie de procesos también en investigación del caso del expresidente Mauricio Funes. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, desde la fracción legislativa, todas estas situaciones que se están dando y que hasta ahora pues están generando un gran impacto en la opinión pública? Pues mira, yo creo que me uno completamente a las declaraciones que el presidente de la República hizo en el municipio de Huaymango, en el sentido de decir la función del fiscal es investigar y fundamentar, es probar el cometimiento de delitos, no es imaginar que cómo pudo ser un delito, es probar ante los jueces. Eso le manda la ley y si encuentra pruebas, debe judicializar. Pero es conveniente por eso que la Fiscalía sea respaldada, pero en el cumplimiento de la ley. Cuando hay procesos que no, y luego también recibe demanda, y posiblemente las demandas que tiene para que él investigue referentes al presidente Mauricio Funes, al expresidente Mauricio Funes, no me cabe ninguna duda, y por eso digo que respaldo 100% las declaraciones del presidente, que tienen una alta dosis de odio, porque el presidente Funes fue el presidente que inauguró el poner el dedo en el uso patrimonialista del Estado. Aquí hubo un uso patrimonialista del Estado, posiblemente cubierto de legalidad, pero no de legitimidad. Comprar un banco a precio de papa podrida, como dice un abogado famoso, y comprarlo en 200 millones y venderlo en 1.000 millones y no pagar impuestos. Y eso merece una medalla de empresario del año. Entonces, ese tipo de uso patrimonial se puso fin con el ejercicio de un gobierno que se enfocó en pagar la deuda más cara de cualquier sociedad, que es el abandono al agro, el abandono al campo, el abandono a la gente pobre. Y por eso, aunque recibió el gobierno con un déficit fiscal tan grande, el gasto social, como lo reflejan estudios del BID, en estos 7 años cambió.
y el destino del gasto social, los programas sociales, también cambió. Mira que el 2008 en los programas sociales se gastaba 48.2 millones. Este año se están gastando 181 millones. Entonces, el destino del gasto público implica que aquellos fondos que posiblemente estaban destinados solo a favorecer a un segmento económicamente favorecido ya a lo largo de la historia, no le gusta al gran capital. Y de ahí vienen los impulsos que llegan a la Fiscalía para investigar, para suponer, para presumir, pero hasta hoy, pues yo no conozco que un juzgado haya recibido las pruebas del cometimiento de un delito. Entonces, para nosotros hay en el ataque al presidente Funes una dosis de venganza de la clase que ha dominado y que siente que tiene poder para castigar a quien toca sus intereses. Ese es el fondo. Nosotros defendemos la gestión del presidente Funes, hizo lo que como partido creemos que es justo, apoyar a los que más lo necesitan, con Ciudad Mujer, con apoyo a los ancianos, a los jóvenes que no trabajan, a los escolares, a la escuela. Inició la reforma de salud que ha duplicado la disponibilidad de medicamentos, que ha llevado la salud a los rincones, donde posiblemente no siempre llegan las cámaras de este canal y de otros canales y las cámaras de los periódicos, pero que ahí está la gente que ha recibido el beneficio. Entonces, mira, eso hasta hoy, repito, entiendo que hay una búsqueda de probar, No hay caso. No hay caso. Hay una búsqueda por construir un caso Funes. De lo demás, de otro tipo de investigaciones de la Fiscalía, yo solo apelo a ese llamado, que se haga todo conforme a la ley. Ya hemos demostrado y expresado públicamente que en el caso del general Benítez no se cumplieron todos los requerimientos fiscales. Y ojalá en el proceder de otro tipo de investigaciones se cumpla la ley. Eso es lo que esperamos. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cómo va la discusión sobre una ley de responsabilidad fiscal. Les invitamos a que se queden con nosotros, ya regresamos. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM y pues estamos conversando con la diputada Norma Guevara. Diputada, me gustaría que habláramos sobre la ley de responsabilidad fiscal. Se ha mencionado mucho sobre esta ley, pero me gustaría conocer si hay algún tipo de avance. Sabíamos que habían acercamientos entre los diferentes partidos, sabíamos que hay varias propuestas en estudio en la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo está la situación? Fíjese que el otro día yo escuchaba a un economista que respeto mucho decir algo, que el Frente se sabe que está negociando, que está discutiendo con Arena, pero que trasciende poco sus propuestas o su enfoque. Y quizás tiene razón, y el origen es que hemos discutido al menos 2 veces la ley de responsabilidad fiscal, hubo incluso dictamen y no perdió la posibilidad de ser aprobado. Y entonces, en esta ocasión, hemos querido construir porque esperamos que Arena ayude a resolver el problema de liquidez, como el FMLN ayudó cada vez que hubo crisis. Me recuerdo la primera con Calderón Sol, a pesar de la abundancia de aquel entonces, por la privatización de los bienes públicos. Pero nosotros hemos querido construir en un diálogo interpartidario donde en un momento hablamos con Arena, pero también tenemos al mismo tiempo pláticas privadas con GANA, PCN, PDC, y todos comprenden que necesitamos resolver el tema de liquidez y que
a la par resolver la ley de responsabilidad fiscal. Se ha dicho en público y se ha dicho en privado. ¿Qué es una ley de responsabilidad fiscal? No es la solución de los problemas. Una ley de responsabilidad fiscal, el nudo central es establecer límites al crecimiento del gasto público o límites al crecimiento de la deuda, pero esto tiene que ser hecho de una manera en que pueda ser cumplido. Al menos ese es el consejo de los expertos. Fuimos juntos, todos los partidos, a Washington con el BID a ver las experiencias en materia de leyes de responsabilidad fiscal, y este era uno de los consejos más lógicos. Si un país tiene que tener cómo cumplir una ley, y una ley de responsabilidad fiscal, entonces tiene que ser hecha sobre los datos, sobre la realidad. Y entonces nosotros en eso, repito, hemos trabajado en 2 ocasiones, hemos llegado en un momento a acuerdos que se dejaron de lado, y hoy intentamos con Arena un acuerdo. Pero esperaríamos de Arena que si en esa ley hay medidas que son de ingreso, otras de gasto, pues se comprometa a votar por todas, pero no que nos diga, estoy de acuerdo en regular en una ley los ingresos, pero no voy a votar por eso, ¿eh? Y en las de gasto tampoco, porque es responsabilidad del gobierno. Entonces, en ese diálogo estamos. Yo le pido, voy a decir el nombre, disculpas al doctor Dada, de que el gobierno no ha sido tan explícito, porque lo ha sido en otros momentos y no llegamos a obtener el resultado. Y lo que estamos es buscando un método que nos permita llegar a un resultado. Ojalá. ¿De qué se trata? Aquí tenemos, el FMLN ha reducido el déficit fiscal con el cual llegamos, pero sigue habiendo déficit. Y la fuente mayor es el problema de las pensiones. Si no tocamos el problema de las pensiones, que es otro tema que está estancado prácticamente en está en la estancado, Asamblea. entonces no hay forma de resolver, porque cada año la deuda por pensiones al sector público le representa unos 500 o más millones. Entonces, cuando vamos a poner límites, entonces tiene que ser o sin pensiones o con pensiones. En esto estamos avanzando en ese diálogo. Yo quisiera decir que pareciera que no hay mayor diferencia. ¿Dónde está el punto? Es que debe Arena votar primero por nivelar, y esos son los consejos de los expertos, y eso es lo que cualquier economista comprende. Nosotros en la ley hay ya, repito, borradores. ¿Qué es lo que se discute o se negocia, para decir algo? La sostenibilidad de las metas. Son indicativas, van a tener cifras, que abarcan de ingresos, que abarcan por la vía del gasto. Y esto públicamente también ha sido sostenido por el ministro de Hacienda, ¿verdad? Hemos hecho un ajuste grande en estos años al déficit que encontramos sin ley de responsabilidad. Sí, para continuar en esa, digamos, nivelación de ingreso, gasto, deuda, tenemos que plasmarlo en una ley, estamos de acuerdo, pero debe ser razonable para que ningún funcionario pueda ser acusado de incumplimiento de la ley. Ahora bien, bueno, en las recomendaciones que daban los expertos de organismos internacionales, pues está la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal, pero también está, por ejemplo, otros puntos como la necesidad de la focalización de los subsidios. ¿Ustedes cómo ven, por ejemplo, esta petición que se hace y que el ministro de Hacienda también ha dicho que es necesario que se estudie este tema? Porque en el caso de la energía eléctrica se ha mencionado en diversas ocasiones que hay gente que recibe el subsidio y que no lo necesita. En el caso del subsidio al transporte se dijo de que el subsidio no se ha mantenido, digamos, y no se ha mantenido y los precios de los derivados del petróleo ya bajaron. Bueno, mire,
yo quiero decirle que si la situación financiera fuera mejor, si nuestra presión tributaria, si los que tienen más pagaran más, nosotros estamos de acuerdo en que se establezca el impuesto al patrimonio, estamos de acuerdo en que se cierren las puertas de la evasión y la ilusión, estamos de acuerdo en establecer de manera más correcta el delito fiscal, estamos de acuerdo en que el Estado tenga una ley para asegurar el cobro de las deudas con el Estado. Todo esto ayudaría a una cultura tributaria y a una mejora de los ingresos. Por supuesto, la base de todo, o adicional, lo más importante, es que la economía crezca, pero no es automático el crecimiento de la economía con las finanzas del Estado, puesto que hay unos márgenes allí de diferencia. Hay tiempos en que se creció bastante en el país, pero no significó que la situación fiscal era mejor. Entonces, nosotros, adelanto estas decisiones que son parte de nuestras propuestas, que no han tenido todo el respaldo que merecen para el futuro del país. Pero en materia de subsidios, más allá de si hay ley o no, o alguien lo recomienda de afuera o no, es correcto. Ya hicimos la primera corrección en el subsidio del gas, que en vez de subsidiar a la empresa que vende, y que daba pie para una pérdida que se llegó a estimar en 25 millones anuales al Estado, hoy el subsidio al gas está focalizado y el rigor permite ir que unos salgan u otros entren, el rigor de su aplicación. En el de transporte se ha procurado que sea por pasajero movido, pero la aplicación a fondo de esta ley ha sido dificultada porque los empresarios no aceptan fácilmente transitar al control que sí el Viceministerio de Transporte puede establecer. Y en cuanto al subsidio a la energía, que es bastante caro especialmente para los ingresos de CEL, que es con los fondos que el presupuesto manda que se pague, el presupuesto general de la Nación, en uno de sus artículos establece que el subsidio a la energía se pagará con los ingresos de CEL. Por eso es que es lamentable una de las sentencias de la sala de impedir el desarrollo de CEL, porque es como la gallina que permite mantener el subsidio, ¿verdad? Que pone los huevos con los cuales se paga el subsidio. Y le limitó el desarrollo con su medida cautelar. Entonces, CEL paga el subsidio, pero es correcto que si necesita desarrollarse, el subsidio pueda focalizarse ya no solo por la cantidad de consumo, sino por la condición socioeconómica de los beneficiarios. Nosotros en eso no vemos problema. Igual que otras áreas de gasto, ¿verdad? Que de manera minuciosa, más por justicia que por el impacto que puede tener en materia de disponibilidad de fondos del Estado, es importante tomarlas en cuenta. Entonces nosotros estamos, repito Manuel, listos, esperamos con Arena principalmente, pero no solo con ellos, con GANA, con PCN, con PDC, y en esto han venido participando los diálogos que el presidente ha creado con el sector privado. Entonces nosotros esperamos pronto llegar a acuerdos que faciliten la marcha del país y de la política social del gobierno en beneficio de nuestro pueblo. Diputada, obviamente tenemos que seguir conversando sobre estos temas y es que desde ya le vamos a reiterar las futuras invitaciones que le vamos a hacer porque consideramos que son temas importantes en los que también nos gustaría escuchar su punto de vista a medida vayan avanzando las discusiones. Por hoy le queremos agradecer que haya venido este viernes al espacio de la entrevista de Hechos AM. Yo también, Manuel, agradezco Canal 12 esta oportunidad y estamos a la orden para compartir los puntos de vista, que lo hacemos con la mayor responsabilidad y el deseo de que nuestro país salga adelante.
Escuchaban los puntos de vista de la diputada Norma Guevara aquí en la entrevista de Hechos AM. Nosotros cerramos así este espacio, pero les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.